La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Sí, señores, son las 11 y... Uy, yo me saco los anteojos y después no veo la hora. 11:24 de la mañana de este jueves. Algunos dirán ya 11:24, otros dicen recién 11:24, depende de las expectativas y las prioridades de cada uno. Cambiamos de tema. El Instituto Vélez Sarsfield celebra un aniversario muy importante y como cualquiera que hace una fiesta, que festeja un cumpleaños, hace algo importante. Esto arrancó ya el año pasado con los puntos de encuentro que hemos ido contando, participamos de muchos de ellos, pero la cosa no termina. Por eso invitamos a Natalia Alvera, directora del nivel medio, y a Gabriela Alarcón, directora de la modalidad especial, porque son los dos niveles que cumplen aniversarios importantes también, ¿verdad? 75 y 20 y 50. 50 años ya de modalidad especial. Qué grandes estamos. ¿Cómo les va, chicas? Buenos días. Hola, buen día. ¿Bien? ¿Cómo Bien, están? todo bien, acá, trabajando mucho. Bueno, ¿cómo fue primero este año, ¿cómo era el trayecto para llegar al aniversario del año pasado? ¿Qué balance se saca de todos los eventos que se organizaron? Bueno, en realidad el año pasado cuando nos sentamos a pensar cómo celebrarnos, empezamos como a reflotar algunas cuestiones que dieron mucho resultado en algún momento, que fueron de alto impacto. Los puntos de encuentro tienen su trayectoria y bueno, no sé si se acuerdan que en algún momento vino Cachito Vigil y demás. Entonces reflotamos, pero en forma conjunta. ¿Sí? Entonces empezaron a pensar en ciertas temáticas y se realizaron el año pasado 5 puntos de encuentro. Y bueno, la idea era cerrar con un punto de encuentro como significativo a nivel educativo. Todos fueron significativos, por supuesto, pero digamos con darle como una impronta de cierre y bueno, se logró este 6º punto de encuentro con una personalidad muy significativa y muy importante para la educación y la pedagogía de la Argentina. ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿Qué antecedentes tiene? ¿De qué va a venir a hablar? Bueno, la verdad que quienes estamos en educación, pensar que viene Carlos Escliar a Justino Pose es un orgullo, ¿sí? Todos quienes estamos y caminamos la escuela lo hemos leído, lo hemos escuchado alguna conferencia de él. La verdad que nosotros como institución hace mucho tiempo que estamos intentando, más allá de los festejos, de que pueda venir a compartir con nosotros una tarde, una mañana. Y bueno, la verdad que nos pusimos felices cuando pudimos concertar esta fecha, que es para justamente el martes 10 a las 7 de la tarde. Martes 10 es ya la semana que próxima. La semana que viene. Es la semana que viene. Contanos algo más de Carlos Escliar. Bueno, Carlos es un filósofo, es un pedagogo, es un escritor, participa en el CONICET, digamos, es profesor de la Flaxo, pero a la vez es un pensador nato de la educación. Entonces, justamente lo que nos viene a proponer, que es esto artesanal, es en tiempos donde todo está tan bajado desde el ministerio, y a la vez quienes estamos en las escuelas sabemos que el acompañamiento de las trayectorias, el estar en la escuela es un tejido que se hace con otros, ¿no? Y es para cada uno. Entonces, esto de lo artesanal, de lo diario, del tejido, me parece que está bueno como analogía para seguirnos pensando. Puede llegar a ser, digamos, controversial en el sentido, vos decías, hoy se baja todo hasta el contenido que hay que dar, y entonces el docente termina siendo un instrumento y no le puede poner su propia impronta. No, al contrario, estando todo eso, el contexto, las situaciones, las escenas pedagógicas que hay en las escuelas, nos obliga a, con esto tengo que aún todavía, ¿no?, ponerle mi impronta, ponerle mi vocación, poner de mi parte, hacer con otros. Por eso también un poco de esto que trae Nati al inicio, de que nos celebramos, también buscamos en ese momento de visibilizar que hoy trabajamos juntas, no como solamente parte de la misma institución, sino que necesitamos trabajar con otros sí o sí. ¿Hay más interacción? Sí, pero porque es necesario, no solamente entre las instituciones, sino otras instituciones, ¿no? Para poder esto de que estamos obligados. Sí. La educación ya no es en soledad, es un oficio con otros. Sí. Y ese otros incluye también a las familias, a los padres, a los adultos, que van a poder participar seguramente de la charla y que ¿deberían tener más o está bien la participación que tienen en las escuelas, en la educación en general?
los adultos de las familias. ¿Qué análisis hacen ustedes? Yo creo que nosotros como institución generamos siempre instancias donde las familias puedan ser parte de eso. Sí podemos ver que hay familias que se comprometen más y hay otras que a veces delegan mucho en las instituciones educativas o en otras instituciones la educación de sus hijos, ¿no? O esperan de la escuela cosas que a veces en la casa no están, ¿no? Y hoy este trabajo artesanal es de todos, de la escuela, de la familia, de otras instituciones, ¿no? Sostener las trayectorias y más en estos tiempos que son complejos, es de todos. Además estamos formando no solo estudiantes, digamos, estamos formando ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es una tarea de personas, Claro. es de todos la tarea. Sí, sí. En tiempos en que la educación hasta es cuestionada muchas veces. No sé, Yo creo que es una de las tareas más cuestionadas, ¿sí? cuando nosotros éramos chicos, bueno, yo soy un poquito más grande que ustedes, pero somos de la misma generación, Sí. Nuestros padres eran socios de nuestros maestros o de Sí. nuestros profesores. Y hoy muchas veces hay casos en los que se convierten en el enemigo del Y docente. Sí, porque es como decía Gaby, hay muchas familias que se acercan a la escuela, que trabajan con la escuela. Ujú. La verdad que yo tengo un altísimo porcentaje de familias que yo sé que cuento con esas familias, que cuando uno les llama están, que apoyan. Y otras familias que descansan en que la escuela pueda hacer lo que a lo mejor hasta la misma familia no puede hacer en su casa. Que son los menos, pero bueno, están. Y Eh, Que exigen más trabajo de ustedes. Sí, y quizás en otros tiempos uno podía descansar un poco más en la escuela. El tiempo que hoy la escuela necesita más de la familia, digamos, ¿no? Pero no tiene que ver esto con cuestiones pedagógicas, sino con las cosas que traen los estudiantes de la afuera, del contexto, y que todo llega a la escuela, Un ¿no? contexto también es mucho más complejo Sí, socialmente. porque el paradigma ha cambiado. Antes uno iba a la escuela a buscar información que se transforme en un cúmulo de conocimientos. Hoy los chicos van a la escuela con un montón de información, a la que la tarea del docente es poder comprenderla, poder procesarla, organizarla, utilizarla, que sí, que no. Sí, pero además hay otro contexto. Ya que estamos hablando de este tema, me parece lindo conversarlo para que el oyente también pueda participar si quiere ahora o después. En un contexto en el que también aparecen cosas nuevas, no sé, las adicciones, las enfermedades mentales, muchos adolescentes o niños con problemas de ansiedades, me parece que hay muchos más casos de discapacidades. En este contexto la escuela está mucho más exigida y menos apoyada, me parece. Sí. ¿Lo ven así ustedes Sí. también? Sí, yo tengo la suerte de trabajar con Gaby al lado y que trabajamos realmente así como muy amalgamadas y ante esos tipos de conflictos yo tengo la ayuda, digamos, profesional que a lo mejor no tiene el docente en su formación solo de docente. Entonces nosotros podemos abordarla como más en forma más conjunta, pero sí es cierto que hay muchas cosas para las cuales también es como que también nosotros a veces nos sorprendemos. Y te desafía, por eso también esto de lo artesanal, porque más allá de la experiencia que uno puede tener, digamos, vos las condiciones para que ese estudiante esté bien en la escuela las vas a pensar con los recursos que hay, con la familia que hay, con la disponibilidad humana que tengas, digamos. Entonces, por eso es tan artesanal pensar a cada uno y por eso es un desafío, porque cada uno lleva un tiempo extra, ¿no? Que a veces eso es lo que no se reconoce en la tarea docente, ¿no? No es solamente el tiempo que vos estás en la escuela, que a veces estás pensando la escuela en la escuela, sino que después salís de la escuela y seguís pensando en la escuela y eres estudiante, ¿sí? Entonces, Es un docente sobreexigido y subvalorado, me parece, es lo que veo, porque se le exige 24/7, porque les debe pasar seguramente que a las 8 de la noche un papá les dice, che, tengo este problema con... Y los salarios no alcanzan y los recursos en las escuelas faltan. Claro, y bueno, por ahí hay una transformación de esta nueva escuela que innova y demás, pero bueno, tenemos que hacerlo con los recursos que tenemos también. Recursos humanos y económicos. Exactamente. Entonces Y- también esto de y como lo vamos haciendo como... Y como escuela Mejor podemos. está lo pedagógico, pero vos no descuidás nunca lo humano, lo vincular, lo afectivo, el bienestar. Entonces, si hay un papá que a las 8 o 9 de la noche te llama,
por supuesto que está en tu esencia, en la nuestra y en la de los profes, atenderlo, porque sabés que está pasando algo. O sea, por eso no se termina la tarea, porque vos no podés, bueno, apago el teléfono, si no sabés que hay una necesidad real y no podés no atenderla, digamos. Sumale a esto que somos una comunidad chica donde prácticamente sabemos dónde vive el profe, dónde vive el papá, en qué contexto a veces, o la familia, y entonces no podés abstraerte. No, el profe de un colegio de Buenos Aires se va a su casa y se olvida, ese sí apaga el teléfono. Tal cual, pero aparte no hay forma de comunicarse acá, nos cruzamos todos, o sea... Vas al mismo súper, te encontrás en la calle. Exactamente. Y bueno, y vos generás otro tipo de vínculos con las familias. Sí. Porque también eso es bárbaro y es propicio para la educación. Lo que, bueno, después se traduce en como una sobreexigencia y demás, pero bueno, uno puede atender esa emocionalidad de una manera tan particular porque conoce tan de cerca la situación, porque a veces uno la vivencia, o sea, no es solo un relato. Porque además si sos docente, algo de sensibilidad seguramente tenés, o mucha, entonces no te podés dejar, ¿qué me importa lo que le pasa a este pibe? No, imposible. Todo lo contrario. Imposible, uno se apropia, uno tiene... empatizás, porque de eso se trata. Chicas, vamos a llorar juntos y seguimos así, porque las veo... Venimos a contarte cosas lindas. Claro. Ya vamos a repasar lo de la charla del martes, la conferencia del martes, pero antes un tema. El tema que está en las conversaciones de la mesa, de la familia, en todos lados, la pantalla y esta adicción que tenemos los niños, los adolescentes y los adultos. Hagamos cargo de todos. El celular en la escuela. Hay que usarlo, no hay que usarlo, algunos lo prohíben, otros lo dejan libre. ¿Qué hace el Vélez con esto? ¿Qué idea tiene? Bueno, hubiese sido hermoso que todos podemos escuchar a Brailovsky cuando vino, que justamente, así como Escliar, también es un filósofo, es un artesano de la educación, es un estudioso, y justamente habló de estas pantallas. Y bueno, y fue muy claro cuando expresó que también son una herencia de los adultos y que no tenemos que dejar de lado que estamos trabajando con nativos digitales. Entonces, que me parece que la función más importante que no solo tiene la escuela, sino la familia, es aprender a regular esa pantalla que hoy no puede salir de la vida de la gente, porque vos pasás por la calle, uno va caminando por la calle y todos tienen su celular en la mano, o alguien va Mirá acá, hablando. tenemos 5 o 6 pantallas para trabajar y seguramente ustedes también las usan. Entonces, creo que el verdadero desafío es regularlas. Sí. Esa es la idea. Y que realmente la asistencia del celular en la escuela tenga un uso pedagógico, ¿no? Que nosotros también sentido. Podamos, bueno, ya que tienen tanta información, bueno, cómo saber que esa información es real, digamos, si esa fuente realmente es oficial, si ese autor que estoy leyendo es confiable, responde a la idiosincrasia de lo que yo estoy pensando, digamos, hay un montón de cosas que nosotros como escuela podemos ir acompañando eso. Trayendo a Brailovsky, él cuando vino contó una situación, una escena donde un nene de 2 años estaba jugando con unos muñecos y la mamá le quería mostrar a la tía que estaba en otro lado que estaba jugando. Entonces lo filmó y le dice, vení, vamos a mandarle a la tía esto. Y lo sacó de la escena de juego, digamos. Entonces, por hacer eso, que es tan cotidiano de mandar un video, de mandar una foto, nosotros mismos también como adultos los vamos trayendo, digamos, a esta era digital. Entonces era esto, ¿no? De hacernos también responsables de esto que está pasando. Vuelvo ahí entonces al tema de familias socias de la escuela, en regular eso. Claro. Los adultos, ¿no? Sí, porque a veces si hay disponibilidad del celular en la casa, por ahí pedirle a la escuela que lo prohíbe y lo restrinja, es como, bueno, te descanso en que vos lo podés hacer. Claro, el nene se me porta mal, cuídamelo, ¿no? Claro, entonces me parece que es una construcción colectiva como todos los actos educativos que tenemos. ¿Sí? Otra cosa, me acordaba también de Brailovsky, que contaba de los nenes que juntaban naranjas. Dice, 2 años ninguno con pantallas digitales, nada, solamente dice que juntaron naranjas, que pudieron llegar al gajo que estaba alto, y dice que ellos le dijeron, sácame una foto, porque es tan habitual esto de que retratar todo pasa a la imagen, ¿no? Es poder como congelar ese momento en que pude, en este caso la anécdota que contaba él de agarrar la naranja. Pero sigo insistiendo que es una construcción colectiva, que, o sea, como dicen los chicos, uno no puede tomar una decisión unilateral cuando hay un montón de otras cuestiones que giran, que te dan la espalda a esa decisión. Y es un desafío hoy en las escuelas porque realmente, o sea, es nuevo.
digamos, sí. ¿no? Entonces, hacer acuerdos pedagógicos en relación al uso también va a llevar un tiempo de decir, bueno, qué funciona, qué no funciona, cuándo funciona, digamos, tanto para los estudiantes como para los docentes. Entonces, creo que también hay que transitar esto para ver cuáles son las mejores decisiones, porque desde el Ministerio la bajada es que haya un uso pedagógico, pero no hay claridad, digamos, en cuándo, en cómo. Entonces, después cada una de las escuelas va a ir tomando las decisiones en función de los estudiantes que tenga, de las familias, digamos, hay un montón de cosas, claro, que eso de la queda para impronta nosotros. que uno le quiera dar a ese uso o a ese no uso. Ahí está lo artesanal también. Ahí está lo artesanal. Claro. Lo artesanal es el tema del próximo martes. Es el tema. Repasemos, recordemos la invitación. Bien. Y hay que inscribir, si no les pregunte eso. Sí, hay un link de inscripción en las redes, ¿sí? Por una cuestión de espacio físico, para que estemos más cómodos y demás. Él va a estar un ratito más temprano, va a recorrer, va a charlar un poco del entorno. Yo creo que, como dijo Gaby, vuelvo a repetir, es un lujo porque quien lo ha leído sabe de su riqueza, es muy profundo. Muy profundo, muy estudioso, muchos años de estudio, es una persona muy serena que dice las cosas más. ¿Ya lo han más escuchado profundas. en vivo alguna vez? En vivo no. Yo en vivo no. Lo he leído. Lo he leído mucho sí. y hemos visto conferencias bueno, estas será un lujo. virtuales. Sí, Vamos a tratar de ir a charlar con él, si se puede, si nos atiende un ratito. Sí, seguro. Bueno, y también esto, aprovechar cada punto de encuentro siempre ha estado auspiciado, digamos, por una institución, por una cooperativa, y en esta oportunidad nos acompaña la gente de Buen Palo y la Mayaca. Así que la verdad que estamos muy agradecidos por eso también. Porque son esas cosas que uno, a lo mejor como escuela solito, no lo podremos hacer. No, son muy costosos. Son costosos y bueno, es su traslado y bueno, todo lo que implica traerlo. ¿Sí? Y había quedado pendiente una cosita. El año pasado vino, ¿cómo se llama? Ruggeri. Florencia Ruggeri. Me encantó esa charla que tuvimos, esa nota que hicimos esa vez. Pero había quedado pendiente una reunión de Florencia con las familias. Claro, con los padres. porque en ese punto de encuentro se pensó, por un lado, los estudiantes y por otro lado, las familias. Que incluso fue una sugerencia de ella también. O sea, yo todo lo que le diga a los chicos necesito tener el soporte de la familia. Era muy noviembre, estábamos todos como muy cerrando año, ya empezaban las despedidas de fin de año del gimnasio, del trabajo. Entonces era por ahí, convocar a los padres no iba a ser provechoso. Entonces ese punto de encuentro se traslada este año, no tenemos la fecha exacta, pero sí, calculamos que será abril, quizás mayo, cuando podamos acordar. Eso sí sería para todo cuidador. Ese es el concepto, cuidador. Sí. Muy bien, así que el martes, entonces, 20 horas. 19 horas en el Zoom del colegio. Es en el colegio, vamos a ver. Dependerá la cantidad de exactamente, el lugar, pero es en el colegio. Si no es en el salón. Link de inscripción, gratuito, por supuesto. Por supuesto. En las redes del colegio. En las redes del colegio. Muchísimas gracias por la visita, me encantó la charla porque hay que hablar de educación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Natalia Alvera, Gabriela Alarcón del nivel medio y de la modalidad especial del Instituto Vélez Sarsfield. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.